Hola, buenas tardes. Les voy a invitar a que hagan lo que yo. Apagar el móvil, siempre se me olvida decirlo. Y recordarles, antes de empezar, que la conferencia que había de darse, ya lo hemos dicho otros martes, pero bueno, recordar este martes sí, que el próximo martes 25 no habrá conferencia y pasaremos a ofrecerla el día 1 en este mismo sitio, aunque lo anunciemos y tal, pero por favor, si tienen ocasión de comunicarlo también, se lo agradeceremos. Bien, con la conferencia de hoy cerramos la primera parte, la dedicada a prehistoria en Castilla-La Mancha. Igual que veíamos la semana pasada, la segunda edad del hierro con los iberos de la mano de Lucía Soria, hoy nos vamos a allende la cordillera carpetobetónica, nos vamos a la meseta, a nuestra meseta un poquito más arriba, y vamos a hablar de los betones. Para hacerlo tenemos a Jesús Álvarez Sanchís. Él es profesor titular de prehistoria en la Universidad Complutense. Su tesis doctoral la hizo en 1999 sobre este tema, sobre los betones. Ha dirigido excavaciones dentro de este tiempo, de esta cultura, emblemáticas como el Castro de Ulaca, Cogotas, que siempre es un referente, Numancia, como no, y en Francia Vibrac de Aubourg. Ha ampliado sus estudios en las universidades británicas de Southampton, Reading o Sheffield, y su área de investigación evidentemente es la Edad del Hierro en Europa y en la península ibérica, particularmente en la meseta. Es autor, entre otros, de libros como Los betones, editado por la Real Academia de la Historia en 1999, Los señores del ganado, en el año 2003, de Acal, Guía arqueológica de Castros y Berracos en la provincia de Ávila, de 2006, es editor de Arqueología Betona en la meseta occidental en la Edad del Hierro en el 2008, y de forma más reciente, además de por supuesto organizar cursos de arqueología en la Fundación Duques de Soria desde 1998 a 2000, pues como forma, la actividad más reciente suya es una exposición que desgraciadamente no hemos podido ir a ver en el Museo Regional de Madrid, sobre los betones, pastores y guerreros en la Edad del Hierro. No hemos visto la exposición, pero él nos lo va a contar ahora. Cuando quieras, Jesús. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, yo quiero agradecer a la Asociación de Amigos del Museo de Albacete, al Museo de Albacete, a todos ustedes por estar aquí y por compartir conmigo, pues esta charla sobre la cultura betona, que geográficamente pues queda algo alejada de estas tierras. Culturalmente queda también algo alejada, por cuanto no queda imbricada en el mundo de lo ibérico, sino que vamos a hablar un poco de las tierras del interior, de las tierras que tradicionalmente se han venido denominando como el ámbito céltico, ¿no? El ámbito cultural de la segunda edad del hierro en la meseta central y la meseta occidental. Y pues de alguna forma yo lo que voy a hacer va a ser una mera semblanza de lo que es la cultura de los betones. Abordaré algunos aspectos que a mí me parecen especialmente significativos en una evolución histórica que va desde la formación de esta cultura hasta su imbricación en lo que es la conquista romana y las implicaciones que lleva esa conquista. Y ni qué decir tiene que si al final de esta charla alguno de ustedes tiene interés en preguntar algo, pues no tiene más que decírmelo, levantar la mano, como suelo decir en clase. Bueno, hace aproximadamente 2500 años, las gentes que habitaban el corazón de la meseta occidental, esto es aproximadamente lo que hoy abarcarían las provincias de Ávila, de Salamanca, el norte de Cáceres, el sur de Zamora y el occidente de Toledo, aproximadamente esa zona. Como digo, las gentes que vivieron hace 25 siglos en ese territorio compartieron unas mínimas características culturales, compartieron una lengua, compartieron unas creencias,
Seguramente compartieron también los mismos elementos materiales, la misma organización económica, hasta el punto de que posteriormente esas gentes fueron llamadas por los griegos y por los romanos como los betones, o la región de los pueblos betones. En ese momento, una parte muy importante de la meseta occidental estaba entonces inmersa en un proceso de explotación muy intensiva del territorio. Quiero decir, era una época en donde se estaban convirtiendo muchos terrenos, muchas tierras salvajes, en pastos, en zonas de cultivo. Seguramente, y eso es lo que los arqueólogos de la Edad de Hierro vienen identificando, seguramente en un fenómeno que hay que relacionar con la introducción en esa época, en ese siglo V, siglo IV a.C., de nuevas tecnologías agrarias que van vinculadas con el arado, que van vinculadas con nuevos cultígenos y que de alguna manera van facilitando ese proceso de explotación intensiva del paisaje. Evidentemente todas estas estrategias, todas estas novedades acabaron derivando pues en asentamientos cada vez de mayor tamaño, en sitios que prolongan mucho el tiempo en una misma zona, en un proceso de sedentarización cada vez más complejo, y este fenómeno es totalmente rastreable no solamente en la meseta, no solamente en la península ibérica, sino en todos los territorios del centro y del occidente de Europa. Fue también una época donde la población empezó a protegerse sistemáticamente contra la guerra, construyendo murallas, fosos, torres, fortificaciones, etcétera, etcétera. Estas fortificaciones, o como se suelen usualmente denominar, ¿no?, estos castros, la verdad es que fueron muy comunes, muy usuales en muchas regiones de la península ibérica, y a veces en algunas zonas tienen casi una distribución muy regular, ¿no?, desde el punto de vista territorial. Es un fenómeno común en la península, es un fenómeno común en la Europa de la época, y de alguna manera aquí están las raíces de lo que van a ser luego las ciudades que conocerán los romanos y las ciudades en las que vivimos muchos de nosotros. Otro cambio muy perceptible fue la actitud hacia los muertos, porque a partir de este momento y en esta zona empezaron a ser incinerados. El ritual era el ritual de cremación, y las cenizas eran guardadas en urnas, y después esas urnas se depositaban en cementerios extensos y en cementerios que estaban muy bien diferenciados. La cronología de las tumbas muchas veces es un problema para los arqueólogos, pero de alguna forma, cuando estudiamos muchas tumbas de muchos cementerios, eso nos ha permitido, en cierto modo, ver que algunos de estos cementerios, que algunas de estas de necrópolis, a partir de este momento, por primera vez, empezaron a ser utilizadas por varias generaciones, y en algunos casos hay cementerios que fueron usados prácticamente durante 300 o incluso 400 años de historia. ¿Cómo eran los sitios donde vivían estas comunidades, estas gentes que fueron llamadas posteriormente betonas? Bueno, pues son sitios elevados, en zonas de difícil acceso, zonas desde las que es factible y fácil controlar visualmente todo el territorio de alrededor. Y evidentemente, aun cuando hay sitios, hay yacimientos, hay asentamientos que están situados en las zonas llanas, en las zonas bajas de los valles, de lo que no nos cabe ninguna duda es que la inmensa mayoría de los sitios buscaba estas zonas elevadas, y en algún momento de su historia estuvieron fortificados. Encontramos desde aldeas que albergarían 3 o 4 familias hasta poblados que podían llegar a tener, como los que tienen ustedes en la imagen, 20, 30, 40, 60 o 70 hectáreas de extensión. Y algunas de estas ciudades, seguramente en época romana, rebasarían estas cifras. Esa preocupación por la defensa natural, esa preocupación por ubicar o por colocar o por establecer zonas protegidas, ¿no?, en la propia naturaleza del terreno, en la propia geografía, lógicamente se acompañaba, pues de estas murallas, ¿no?, se acompañaba de fosos, se acompañaba de piedras hincadas. La técnica constructiva, lo habitual, lo que podemos encontrar en un castro de esta época, en un castro del siglo V, del siglo IV, es sencillamente dos paramentos, es decir, dos lienzos amurallados, un lienzo externo y un lienzo interno, que están los dos adosados. Aquí lo pueden ver ustedes en este corte, en esta intervención que se hizo en uno de los lienzos amurallados del castro de Yecla, en la provincia de Salamanca. Y lo que se pretende de alguna manera con esta típica
con este típico levantamiento de muralla, es que al levantar y al tener dos paramentos, uno externo y uno interno, el paramento externo siempre, en caso de que el sitio esté asediado, en caso de que el sitio tenga un tipo de ataque, con algún tipo de maquinaria bélica, si se derrumba o si cae el primer paramento, el segundo paramento siempre permanece firme. Esta es una técnica que empieza a ser habitual a partir del siglo IV y del siglo III a.C. en una parte muy importante de estos castros, de estas comunidades fortificadas de la meseta y, lógicamente, de la meseta occidental. No es fácil calcular la altura de las murallas, la altura que tuvieron estas murallas en la época, pero hay castros de Salamanca. Algunos castros de Salamanca conservan todavía hoy tramos de muralla entre 4 y 6 metros de alto. Y por tanto debemos de pensar que de alguna forma la altura original de las murallas debía de estar como mínimo en esa cota. Hay referencias a veces en las fuentes romanas en donde se comenta que cuando eran conquistadas, ¿no?, algunas de estas ciudades, hacía falta como mínimo 3 legionarios, uno encima de otro, para poder llegar casi a la parte alta de las piedras de las murallas, porque luego evidentemente hay que considerar la posibilidad de que estas murallas estuvieran rematadas por una hilera de palos o bien adobes, palos, maderas, porque muchas veces la información que tenemos de las fuentes, por ejemplo cuando se conquista Palantia, es que las murallas eran incendiadas. Estas murallas son de piedra y por tanto para que estas murallas sean incendiadas, al menos así se traduce en los textos latinos, pues debemos de pensar que tenían que tener postes entrelazados o palos en la parte alta. El trazado de las murallas es un trazado que está perfectamente adaptado al terreno, perfectamente adaptado a la orografía. Y muchas veces lo habitual es encontrar estos bastiones, esta especie de engrosamientos de la muralla en las partes más débiles, en las partes de más fácil acceso. Este tipo de estrategia, de alguna manera lo que pretende, lo que se busca con ello es aprovechar al máximo, los tiros cruzados, es decir, que actúan como refuerzo arquitectónico, facilitan la defensa de los diferentes puestos de guardia de cada uno de estos extremos de los bastiones y además da estabilidad a toda la fortificación. Después, en un momento mucho más avanzado de la Edad del Hierro, seguramente coincidiendo con la llegada de los cartagineses y sobre todo con la llegada de los romanos, estas técnicas constructivas van a cambiar. Yo se lo voy a mostrar. Los aparejos, el tamaño de piedra que se utiliza para construir estas murallas va a cambiar, se van a hacer piedras mucho más ciclópeas y lo que va a dominar va a ser un tipo de planta mucho más rectilínea, que gusta mucho más de los requiebros, más que este tipo de línea tan sinuosa, tan curvilínea, que es lo habitual en estas ciudades del siglo IV y del siglo III a.C. Pasa lo mismo con las puertas. Las puertas de los castros betones presentan una organización muy homogénea. Por lo general, los arqueólogos de la meseta, los que trabajamos en esta zona, solemos hablar de dos tipos de puertas, que es lo que nos encontramos en esta arquitectura prehistórica, ¿no? Lo que llamamos una puerta en embudo y lo que llamamos la puerta en esviaje. La puerta en embudo es sencillamente lo que tienen ustedes en esta imagen, es decir, sencillamente son una pequeña abertura entre los dos lienzos, que se formaliza mediante un pequeño pasillo, y ambos lienzos a un lado y a otro, los extremos de la muralla, digamos, lo que hacen es que se engrosan en los extremos y formarían lo que sería dos primitivos torreones, o mejor dicho, dos primitivos bastiones de planta curvilínea que de alguna manera están defendiendo ese pequeño acceso hacia el interior del poblado. Esto es habitual en muchos poblados de la provincia de Ávila, por ejemplo, de la provincia de Salamanca. Pero en un momento más avanzado de la Edad del Hierro, y un momento que podemos llevar seguramente hacia el siglo II a.C., coincidiendo con nuevas tácticas militares, coincidiendo con la llegada de ejércitos profesionales, como son los ejércitos romanos, lo que vamos a encontrar es un tipo de puerta mucho más monumental, que se caracteriza por dos lienzos dispuestos casi paralelamente en torno a un pasillo muy alargado y que se denomina la puerta en esviaje. Seguramente estos dos lienzos tienen una función, si se puede utilizar la expresión militar, muy concreta, cuando en caso de una avalancha, de una entrada de infantería ligera por la puerta, una vez que se ha conseguido arrasar esa puerta, al entrar los infantes van siempre defendidos con un escudo, pero el escudo solamente defiende el lateral de un cuerpo, un lateral. El otro lateral lo que está al descubierto. Estas murallas, que debían de tener 5 o 6 metros de alto, imaginándonos a arqueros, a honderos, a gente tirando piedras a un lado y a otro, de alguna manera lo que crean es una cierta y una relativa inexpugnabilidad. En ocasiones, las murallas betonas iban precedidas
por uno o varios fosos de anchura variable. Pero la presencia de fosos no es muy habitual en estas tierras graníticas. Es un sistema defensivo bastante minoritario, seguramente por la propia situación, por la propia orografía del terreno y por las propias cotas elevadas en las que se sitúan estas ciudades. Mucho más común es lo que tienen ustedes en la imagen, en esa imagen. Mucho más común es lo que se llama en la jerga nuestra los campos de piedras hincadas. Es decir, una enorme acumulación de piedras que tienen un corte de cantería o dos cortes de cantería limpios, son piedras que han sido trabajadas, que en algunos casos llegan a cubrir casi una concentración de 100-150 metros de ancho. Son piedras muy amontonadas unas con respecto a otras, crean un auténtico campo, una enorme densidad, y que evidentemente hay que ponerlas en relación, bueno, pues con la intención por parte de los defensores de evitar un ataque en tromba por sorpresa. Lo habitual, mejor dicho, lo tradicional siempre hemos considerado que estos campos estaban hechos para defenderse del ataque de la caballería, y de alguna forma la expresión original con la que se conoce esto no es campos de piedras hincadas, se les llama en francés chevaux de Frise, que significa los caballos de Frisia, que de alguna manera rememoran también lo que son las defensas antiguas en Europa, defensas con estacas de madera, porque en Europa, en las ciudades europeas de esta época, en los castros europeos, lo que encontramos son sobre todo estacas de madera que después fueron utilizadas por Julio César cuando él va a las Galias. Bueno, pues eso mismo lo encontramos aquí, pero en piedra. ¿Por qué no es caballería? Porque la caballería no es un arma militar prácticamente hasta las guerras púnicas. Es la caballería entendida como ejército, es decir, como muchos caballos con jinetes. Eso hay que llevarlo a un momento bastante avanzado de la Edad del Hierro. Y estos primeros campos de piedras hincadas ya están presentes desde el siglo V a.C. Campos de piedras hincadas que llegan prácticamente hasta el arranque del lienzo de la muralla. Esto está hecho básicamente para evitar un ataque en tromba de gente a pie. Un ataque en tromba de gente que tiene como objetivo escalar la muralla. Y cuando tenemos a defensores en la muralla, evidentemente estas piedras lo que hacen es ralentizar enormemente cualquier ataque en tromba. Y si no, que se lo digan a los alumnos cuando vienen a ver estos castros, y hacemos siempre la famosa experiencia, y ahora todos a correr. Y hay que imaginarse con el calzado de la época. Bien, este sistema defensivo, tienen ustedes aquí más ejemplos. Fíjense el campo de piedras hincadas del castro de Saldeana, impresionante. Es uno de los campos mejor conservados en el occidente de la península ibérica, o el campo de Chamartín, el campo de las Cogotas que ustedes acaban de ver antes. Es un sistema muy habitual en varios sectores de la meseta, sobre todo en la provincia de Soria, en la provincia de Guadalajara, y también en las provincias de Ávila y de Salamanca. Bien, los recintos fortificados que estamos viendo, de alguna forma lo que están demostrando o están reflejando es una necesidad muy clara. La necesidad que tiene esta gente de dividir zonas dentro del asentamiento. Y seguramente cada una de esas zonas se corresponde después con distintos barrios, con una funcionalidad adscrita a cada uno de los espacios que son amurallados por estas comunidades de la Edad del Hierro. Aspecto que veremos después, pero que me interesa destacar para que ustedes vean cómo en la secuencia general de estos poblados, es decir, lo que es la evolución histórica de estos poblados desde los inicios, muchos de ellos, prácticamente a partir del siglo X, a partir del año 1900 a.C., los que empezamos a tener las primeras evidencias de gente que vive en estos cerros, pero gente que utiliza pequeños cercados de madera para rodear lo que sería una aldea de 3 o 4 familias. En un proceso de evolución, esos sitios se van haciendo cada vez más complejos, van abarcando cada vez más espacio. Ese espacio en un momento determinado se decide amurallar, y en un momento mucho más avanzado, otros espacios que seguramente jugarían el papel de arrabal, el papel de periferia, esos famosos barrios que incluso vemos en las ciudades medievales y que están en torno al castillo, en un momento muy avanzado de la Edad del Hierro, coincidiendo lógicamente con la conquista romana, se van a amurallar. Son ciudades que van ampliando el tamaño en una secuencia de 300, 400, 500 años de historia, y que evidentemente lo que nos está hablando es de la complejidad enorme de las gentes involucradas y que viven en ellos, y de las gentes lógicamente que viven alrededor y que formarían un poco lo que sería ese mundo rural periférico en torno a esta especie de grandes capitales, ¿no? O a esta especie de ciudades. La organización interior de los castros vetones estaba muy condicionada por el desnivel del terreno. Lógicamente, uno no tiene que imaginarse
un montón de casas, unas seguidas, un montón de viviendas una detrás de la otra. Estamos hablando de territorios con una orografía muy compleja y, por tanto, hay partes muy importantes dentro de la superficie amurallada donde no hay apenas edificaciones. Y, sin embargo, encontramos en otras zonas, en una disposición bastante irregular, concentraciones de casas. Pero sí encontramos una cierta trama urbana en los poblados más modernos, o en los poblados más cercanos ya al periodo de la conquista romana, como el que tienen ustedes detrás, el poblado de Ulaca, poblados donde hemos localizado en torno a unas 250 viviendas, lo cual nos permite después hacer cálculos muy interesantes desde el punto de vista demográfico, viviendas con una enorme variedad en cuanto a los tamaños y en cuanto a las plantas, desde viviendas de 50 metros cuadrados hasta espacios prácticamente de 250 metros cuadrados. No tenemos plena seguridad de que esto se corresponda con una unidad doméstica, pero seguramente en el interior lo que estaríamos hablando sería de varias viviendas compartidas y seguramente algunos de estos espacios dedicados a actividades de taller o actividades colectivas, la molienda, el tejido, la fragua, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas veces conclusiones que podemos obtener a partir de los objetos que encontramos en las excavaciones de estas habitaciones. Pero hay sitios, como el caso de Ulaca, donde la monumentalidad de las estructuras alcanza cotas absolutamente excepcionales. En Ulaca, de esta época, conocemos dos grandes monumentos que se conocen como el altar de sacrificios y la fragua. El altar de sacrificios lo tienen ustedes a mi espalda, es una roca, es una estructura rectangular, está excavada en la propia roca, y dentro de esa estructura rectangular hay una peña que en un momento se labraron una serie de escalones. Esta peña conduce en la parte alta de los escalones, aquí arriba, a una especie de superficie con una enorme oquedad, y esa oquedad a su vez se comunica con otras oquedades, con pequeñas cazoletas, con pequeños agujeros hechos en la piedra mediante pequeños canalillos. La funcionalidad de estos monumentos la conocemos gracias a monumentos parecidos que se han encontrado en Portugal, pero que tienen una diferencia con respecto a este monumento de Ulaca, y es que los romanos vieron esos monumentos y escribieron en latín detrás de los monumentos en la roca, contando lo que habían visto ellos. Y sabemos que estos monumentos servían para sacrificar animales, sabemos que los animales eran descuartizados y que cada uno de los órganos de esos animales eran ubicados en las diferentes cazoletas. La sangre de esos animales circulaba de una cazoleta a otra a través de los canalillos, y en ese momento el sacerdote o la sacerdotisa clamaba al cielo y oraba a los dioses. No podemos descartar sacrificios humanos. Tenemos una referencia romana, en particular una referencia de Plutarco, en relación a los sacrificios humanos que se llevaban a cabo en una ciudad llamada Bletisama, que se identifica hoy con Ledesma, con una ciudad muy cerca de Salamanca, la ciudad salmantina de Ledesma. Hay un edicto de un cónsul romano del siglo I a.C. donde se prohíbe la práctica del sacrificio humano. Si se prohíbe la práctica del sacrificio humano en el siglo I a.C., eso significa que la tradición que había sacrificios humanos y que se sacrificaba gente, y de alguna manera en ese tipo de monumentos no lo podemos descartar. Otro monumento muy interesante es lo que se conoce como la fragua, así llamada porque se pensaba tradicionalmente que era un monumento dedicado a un taller metalúrgico, pero hoy sabemos que es un monumento que, por sus características, porque tiene además una tipología muy, muy clásica, es un monumento formado por tres estancias, una estancia rectangular, una pequeña estancia en donde solamente hay dos pequeños asientos donde caben solamente dos personas, y una estancia más pequeña que se interpreta en algunos yacimientos portugueses como el horno, porque hemos encontrado aquí en esta estancia piedras con señales de haber sido quemadas, y que de alguna manera nos llevan a interpretar estos monumentos como monumentos termales, monumentos donde se llevan a cabo baños de vapor, no baños higiénicos, puesto que el concepto de higiene no existe en esa época. Son baños iniciáticos que implican que varias personas se introducen dentro, esto hay que imaginárselo como monumentos herméticamente cerrados, y que a través de esta ventanilla, a través de una pequeña contención en este arco de medio punto, tiran agua o mojan unas piedras que están aquí en un horno de combustión, un horno cerrado, y eso es lo que genera el vapor. Y se generan esos baños de vapor. Es muy interesante contrastar la posible funcionalidad de estos monumentos con lo que dice Estrabón, en esa referencia en la que hace de alguna manera alusión a este tipo de tradiciones totalmente asociadas a estos pueblos que vivían en la región del Duero. De
algunos de los pueblos que viven en las inmediaciones del Duero se dice que viven a la manera espartana. Fíjese, espartana vienen los baños famosos lacedemonios, los primeros baños de estas características, ungiéndose 2 veces con grasas y bañándose de sudor obtenido con piedras candentes, bañándose en agua fría y tomando una vez al día alimentos puros y simples. La idea del caldarium, del frigidarium, de los baños fríos y los baños cálidos, hay que verlo de alguna manera en la tradición de estos baños o de estos primitivos baños prehistóricos. ¿Qué sabemos de la sociedad? Bueno, los cementerios betones, sobre todo los cementerios de la provincia de Ávila, nos han dado datos muy interesantes y nos permiten de alguna manera obtener datos respecto a la sociología de estas gentes. Hay 2 cementerios en Ávila muy importantes: el cementerio de las Cogotas y el cementerio de la Osera, que así se conoce al cementerio de Chamartino, del Castro de la Mesa de Miranda. Son importantes porque se excavaron en los años 30 y porque se excavaron completamente. El primero, el cementerio de las Cogotas, se obtuvieron en torno a 1.500 tumbas de incineración, y del cementerio de la Osera, su excavador, Juan Cabré, obtuvo en torno a unas 2.200, 2.300 tumbas de cremación. Eso nos da una idea, primero, de la demografía de estas gentes en el valle, en estas tierras cerca de lo que es la actual Ávila, y evidentemente nos da información muy interesante sobre los ajuares, como les voy a mostrar ahora mismo. Aquí tienen ustedes como yo les decía al comienzo de esta charla, los enterramientos son incineraciones, el ritual es el ritual de cremación, las cenizas generalmente se echan en unos hoyos, pero otras veces esas cenizas se cubren con tierra y después se cubren con pequeños monumentos que sirven de alguna manera para marcar el enterramiento, que pueden ser estelas, como en el caso de las Cogotas, o que pueden ser grandes túmulos circulares, túmulos de piedra, como puede ser en el caso de la Osera. Los datos que obtenemos de los ajuares que se han excavado nos permiten considerar que la sociedad betona de los siglos IV y III a.C. era una sociedad muy desigual, una sociedad liderada por una aristocracia poseedora de caballos y de armas, que seguramente marcaba su posición frente a un grupo de guerreros con una panoplia mucho más sencilla, mucho más modesta. El armamento conservado, desde luego, ofrece combinaciones distintas que parecen reflejar o que podrían reflejar diferencias dentro del ámbito militar, dentro de esta casta, dentro de esta primera casta dirigente, ¿no? Desde sepulturas muy ricas, con panoplias completas, ¿no?, que incluirían espada, arreos de caballo, cuchillo, puñal, lanza, escudo, etcétera, 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 hasta tumbas o ajuares que reflejan o denotan ya en panoplias algo más humildes, algo más sencillas, y que sencillamente nos estarían hablando del equipo básico del infante ligero, es decir, la persona que se entierra con una lanza o dos lanzas. Cierta gradación social parece factible también en las tumbas que podríamos considerar femeninas, sobre todo a partir de la consideración de la presencia de elementos de adorno, llámese brazaletes, collares, fíbulas, broches imperdibles. Hay tumbas que ofrecen un gran número de estos objetos y otras tumbas que prácticamente no ofrecen ninguno. Lo importante, lo que sí quiero que tengan ustedes en consideración a la hora de hablar de esta sociedad piramidal, es que muy pocas tumbas tenían muchos objetos, y la inmensa mayoría de los enterramientos no tenían prácticamente nada. Hay muy pocos enterramientos que se puedan relacionar, por ejemplo, con la gente que se dedica a trabajar la industria o las actividades extractivas, el artesanado, pero evidentemente debieron de existir, porque tenemos claras muestras de metalurgia, de alfarería, de curtido de pieles, del trabajo de la piedra en las herramientas que nos llegan de los contextos domésticos de los poblados. Y por tanto hay que deducir que dentro de esa estratificación social de las gentes betonas debía de haber un lugar dedicado o destinado a estos especialistas. Y olvidaba decir, evidentemente por debajo de todo tendríamos la base social, es decir, la inmensa base, la mayoría de las personas que se entierran prácticamente sin ningún objeto, y que en muchos casos, algunos investigadores han querido relacionar seguramente con personas que podían tener un cierto nivel de servidumbre, ¿no? Incluso se utiliza la palabra esclavo. Es difícil considerar la existencia de esclavos en el sentido actual nuestro, sobre todo si lo cotejamos con lo que eran auténticas sociedades esclavistas, como eran los etruscos o los romanos o los griegos, ¿no? Pero evidentemente algún nivel de servidumbre debía de existir, aun cuando fuera solamente para los prisioneros de guerra que venían de una zona o de otra. Y una observación muy interesante que afecta a la organización espacial de estos cementerios es la posibilidad de reconocer grupos familiares diferenciados. Me refiero a lo siguiente.
Fíjese, yo les he dicho que en las cogotas se han descubierto 1.500 tumbas y que en la Osera se han descubierto 2.200 tumbas. Pero esas tumbas no aparecen de manera arbitraria. Las tumbas están concentradas, es decir, los cementerios betones lo habitual es localizar tumbas concentradas en varias zonas y después espacios estériles, espacios donde no encontramos ninguna tumba. Pero en cada una de estas áreas donde se concentran todas las tumbas, hay tumbas ricas y hay tumbas pobres. Es decir, la pirámide social se reproduce fielmente en todas estas zonas de enterramiento. Tenemos los clanes, tenemos grupos familiares extensos. Seguramente las 6 zonas, por ejemplo, en donde se enterraba la gente que vivía en el castro de Chamartín, nos está reflejando los 6 clanes, los 6 grupos familiares que organizaban el castro. Cada grupo es un grupo extenso, es decir, gente unida parentalmente. Pero no hablo de la familia nuclear, del padre y la madre, hablo del cuñado, del concuñado, del suegro, del primo segundo, tercero y cuarto. Esas son las familias extensas. Y así es como se organizan las gentilidades, así es como se organizan estas sociedades de la Edad del Hierro. La posibilidad de estimar la demografía es algo que está empezando a aplicarse muy recientemente, pero cuando nosotros disponemos de datos como tumbas excavadas completamente, cuando disponemos, como el caso de las cogotas y de la Osera, cuando sabemos aproximadamente el tiempo que un cementerio ha estado en uso, y cuando tenemos la absoluta seguridad de que las gentes solamente se enterraban en ese cementerio y no se enterraban en otros, es posible, utilizando fórmulas que vienen del campo de los geógrafos, es posible calcular aproximadamente cuánta gente vivía en un momento concreto en uno de estos castros, ¿no? Y a partir de esos cálculos hemos podido estimar, por ejemplo, cómo en las cogotas podían vivir en torno a unas 300 personas, o cómo en el castro de la Mesa de Miranda podían estar en torno a las 400, 500 habitantes. Eso nos permite, de alguna manera, cotejando los datos que tenemos del cementerio en estas formulaciones matemáticas, que no voy a explicitar ahora porque yo creo que no viene al caso, ¿no? Pero esos datos, comparándolos con la superficie ocupada del yacimiento y con el número de casas que conocemos a partir de las que se han excavado y de las que se han localizado en superficie, nos permite calcular, por ejemplo, que en las cogotas debíamos de tener una media en torno a los 15 habitantes por hectárea y en el caso de la Mesa de Miranda en torno a los 20 habitantes por hectárea. Si cotejamos esos datos con los datos que conocemos de otras necrópolis en otras partes de la meseta, por ejemplo en las necrópolis celtibéricas, nos llevamos muchas sorpresas. Vemos que hay sitios, hay cementerios, por ejemplo en Aguilar de Anguita, donde se excavaron más de 5.000 tumbas, en donde muy poquita gente pueden considerarse guerreros, es decir, una sociedad, digamos, dirigente, pero la inmensa mayoría prácticamente son gente que se entierra sin ningún objeto. Y sin embargo, en otros cementerios ocurre todo lo contrario, donde prácticamente el 50% del cementerio, el 50% de las personas enterradas son guerreros, son gente que se entierra con grajuares muy ricos. Esto nos habla de una enorme diversidad, un dinamismo muy complicado, muy complejo en estas sociedades de la Edad del Hierro, y un dinamismo que incluso nos permite a veces hasta calcular, a partir de las necrópolis que se han excavado, desde sitios, desde pequeñas aldeas que debían de estar ocupadas por 50 personas, no más de 50 personas, a partir de los datos de los cementerios, hasta sitios que podían llegar a tener 200 o 300 habitantes y sitios que podían llegar a tener en torno al medio millar, 500, 600 o 700 habitantes, lo cual nos habla, bueno, el trasfondo que hay aquí de la meseta es de sociedades muy complejas en diferentes grados de desarrollo y de evolución socioeconómica. Un aspecto común a toda esta zona, y que es esencial en el régimen de alimentación de sus poblaciones, es la primacía de los recursos ganaderos sobre otras actividades económicas. ¿Y qué les voy a decir yo? La relación que esto puede tener con un elemento enormemente significativo dentro de la idiosincrasia de la cultura betona, como es las representaciones escultóricas en piedra, en granito, de toros y cerdos. Lo que tradicionalmente se conoce como los berracos, la cultura de los berracos, como tradicionalmente se ha venido conociendo a esta cultura de los betones de la Segunda Edad del Hierro en la meseta occidental. Es una de las manifestaciones arqueológicas más extraordinarias y más sobresalientes que tenemos en la zona. Las esculturas en general son esculturas muy, muy esquemáticas en sus formas, Es un gran bloque de granito donde el escultor se ciñe prácticamente a 3 o 4 rasgos fundamentales para poder distinguir la especie, para saber si es un jabalí o es
o es un toro. La postura suele ser siempre la misma, es decir, son piezas que están de pies, son rigurosamente frontales, y las dimensiones varían desde ejemplares enormes, como el que tienen ustedes aquí, en Villanueva del Campillo, una escultura de 2,5 metros de alto, seguramente la escultura más grande conocida ahora mismo en la Europa prehistórica occidental, en la Edad del Hierro, en piedra, hasta esculturas que prácticamente no superarían el metro de longitud. Conocemos aproximadamente unos 400 ejemplares, aproximadamente, lo cual nos da una idea de la enorme magnitud que tuvieron que tener estas esculturas en el pasado. 400 ejemplares hoy. Hoy. Y aquí tienen ustedes un poco la dispersión. Son esculturas que se conocen en toda la meseta occidental, en Ávila, Salamanca, Zamora, Toledo, en la Alta Extremadura y también en una parte de Portugal, lo que llamaríamos la región de Trás-os-Montes, pero evidentemente la inmensa mayoría de las esculturas coincide con el territorio histórico que después va a ser conocido como Betones por parte de los romanos. Y lógicamente las esculturas más emblemáticas y las más conocidas, como ustedes saben, son los famosos toros de Guisando. Un problema muy interesante es la función. ¿Para qué sirven? ¿Para qué se construyen? ¿Para qué se erigen estas esculturas? Yo les voy a dar, o les voy a tratar muy brevemente, tres aspectos que se han tratado en la función de estas piezas. Uno, tenemos esculturas que se asocian a castros que no fueron romanizados. Es decir, hay esculturas que se crearon en la Segunda Edad del Hierro. Y estas esculturas, una parte importante de ellas se localiza cerca de las puertas. Es decir, seguramente estarían ubicadas como divinidades, como imágenes protectoras colocadas en la entrada de los poblados y que de alguna manera tienen ese sentido apotropaico, ¿no?, de defender a la gente que vive dentro y de defender, por tanto, el ganado que también está a salvaguarda en el interior de estas ciudades. El toro de Salamanca, el famoso toro que aparece citado en el Lazarillo de Tormes, está en la entrada de Salamanca, en lo que era la Salmántica antigua. El toro de las Cogotas, a 40 metros de la puerta principal, o el toro de la Mesa de Miranda. Conocemos esculturas también que se están erigiendo en época romana. Fíjense, las primeras esculturas son del siglo IV a.C. Sabemos que hay esculturas todavía en el siglo II después de la era cristiana. 600 años de historia y de evolución estilística. Son esculturas mucho más pequeñas, son esculturas mucho más estilizadas y son esculturas con una función distinta. Esculturas que seguramente se asocian a bloques prismáticos en cuyo interior se colocan las cenizas del muerto. Son esculturas, las llamadas cupae, es decir, monumentos funerarios. El torito o el cerdito sencillamente se utiliza para tapar un enterramiento. Y a veces las esculturas incluyen una pequeña inscripción latina que nos habla, es un epitafio, ¿no?, del muerto. Pero es minoritario, son muy pocas las esculturas de época romana que tienen estas características. La inmensa mayoría de las esculturas betonas de la Segunda Edad del Hierro no aparecen en el castro, aparecen en el campo. Y cuando hemos estudiado por qué están en el campo, qué pintan en el campo, hemos observado que la inmensa mayoría de ellas están asociadas a terrenos muy buenos desde el punto de vista de los pastizales, siempre cerca de manantiales, siempre cerca de arroyos. Y por tanto nos hemos dado cuenta que hay una selección muy clara del terreno donde ubicar la escultura. Los betones colocan las esculturas en las zonas más importantes desde el punto de vista económico, en las zonas que a los betones les interesa controlar para su ganado, los mejores pastos. De alguna manera, estos berracos, estos toros de la Edad del Hierro, estos berracos, están ubicados y están colocados para servir como una especie de hito, ¿no?, como una especie de marcadores visuales en el paisaje, en terrenos que seguramente estaban organizados por estas sociedades de la Edad del Hierro, o mejor dicho, por estos jefes de la Edad del Hierro, que están monopolizando, que están privatizando estos terrenos de pasto y que necesitan un marcador visual que indique de alguna manera que esos pastos son del jefe y no son de otros. Y para eso están los berracos. Este sería el caso, por ejemplo, y vuelvo al toro de Villanueva del Campillo, por acabar con este toro, ¿no? Cuando hemos estudiado el toro, la ubicación del toro está situado en los mejores pastizales, en unas zonas que todavía en el siglo XIX aguantaban más de 1.500 cabezas de ganado, en un pueblecito que está situado aproximadamente a unos 30-35 kilómetros de Ávila actual. De alguna forma, la idea de considerar a los berracos como delimitadores de áreas de propiedad se corresponde muy bien con el tipo de sociedad jerarquizada que vemos en los cementerios de la Segunda del Hierro, una aristocracia que seguramente basaría la mayor parte de su riqueza en la posesión de cabezas de ganado mayor, la explotación de la tierra, el acceso a los recursos, el control de los mismos y el acceso a los pastos, de alguna forma, debieron de ser los pilares de estos grupos dirigentes durante la Segunda Edad del Hierro. El primer testimonio literario que tenemos de contacto de los betones con los romanos nos lo transmite Tito Livio. Tito Livio narra hechos, ahí lo tienen ustedes en el texto de arriba,
narra hechos que hoy llevamos a un año concreto, al año 193 a.C. En concreto, la campaña de un pretor, Fulvio, que lleva a cabo contra una ciudad carpetana, Toletum, que sin ningún problema se puede identificar hoy con la Toledo actual. Toledo era un opimum, era un castro carpetano. Pero en esa ciudad carpetana, en el texto se nos habla de vetones que en compañía o en coalición de otros pueblos, entre ellos los celtíberos, acuden en auxilio de estos carpetanos. Y es la primera vez que aparece la palabra vetón. En el año 193 a.C., los romanos nos hablan de estos vetones. Esto significa esta batalla significa que de alguna forma los intereses de los romanos ya habían llegado 200 kilómetros hacia el interior. Los romanos ya estaban pululando por el Tajo, ya estaban en esa zona del Tajo a comienzos del siglo II a.C. y por tanto ya estaban en pleno proceso de conquista contra las tribus nativas. Nos hablan también de los bacceos, nos hablan de los carpetanos o de los celtíberos, que son pueblos limítrofes de estos pueblos vetones. Bien, pues en este momento, de alguna forma, en vísperas o en un momento coetáneo con la conquista romana, es evidente que se van a producir o vamos a conocer modificaciones muy importantes en la arquitectura de los poblados vetones. Se construyeron murallas de piedra distintas a las ya existentes. Ahora se caracterizan por paramentos muy angulosos, muy quebradizos, de gran aparejo, torres de planta cuadrangular, piedras ciclópeas. Conocemos también la fundación de sitios nuevos, como el Castro del Raso, y conocemos también sitios que se hacen más grandes. Es decir, ahora castros como Las Cogotas o como Chamartín se hacen más grandes, hay más superficie amurallada. Son ciudades que se van haciendo mucho más complejas, como pueden ver ustedes en la secuencia del Castro de la Mesa de Miranda. Allá por el siglo IV a.C., ese es el panorama que tendría, aproximadamente unas 10 hectáreas de extensión. Hacia el siglo III a.C., lo sabemos por la fechación de las tumbas. Sabemos que el poblado aumenta hasta llegar prácticamente a las 20 hectáreas y hacia el siglo II a.C. una muralla completamente distinta que seguramente se tuvo que construir hacia el año 180, 170, 160 a.C., porque es la época en la que un cónsul llamado Postumio está pululando por esa zona. Los vetones que viven en esta ciudad deciden cerrar un nuevo recinto. De alguna manera esto nos habla de esa especie de complejidad económica de ciudades que seguramente están abiertas a una demanda enorme. Roma no viene con legiones solamente, viene con muchas cosas más. Hay mucha gente que va con los legionarios y eso es bocas que alimentan. Esos bocas que piden piel, que piden cuero, que piden para vestir, que piden cereal, que piden cerveza, que piden de todo. Y de alguna manera eso lo que está gestando es este desarrollo económico, esta explosión urbana de estas ciudades que luego Julio César va a llamar ópida. Los famosos ópida, estas ciudades con las que Julio César definía las ciudades de los galos, son estas mismas ciudades que tenemos en la península ibérica y que evidentemente tenemos en tierras de los vetones. Por ejemplo, si nos vamos al Castro de las Cogotas, en esta misma época, las excavaciones que hemos llevado a cabo en el sitio nos han revelado, por ejemplo, la existencia de auténticas industrias colectivas que no tienen nada que ver con la economía doméstica. Alfares industriales. Estamos encontrando ahora mismo alfares con varias estructuras donde se fabrica cerámica a torno. Pero cerámica a torno que no está hecha para la familia, no es el típico barro que cocemos y que hacemos para la cocina. Son cerámicas que se fabrican de forma estandarizada, que se multiplican producto tras producto para después dar salida desde el poblado a estas cerámicas hacia los poblados de alrededor. ¿Por qué? O hacia los que están en esa zona, que se están demandando. Y eso explicaría de alguna manera la existencia de estas industrias de tipo colectivo que por primera vez pasan a formar parte de la ciudad, porque el terreno donde se levantan estos alfares se defiende. Hay una necesidad algo muy importante en la economía de estas gentes allá por el siglo II a.C. Y dentro de este dispositivo, pues claro, lógicamente tenemos que considerar a Ulaca, ese famoso yacimiento que yo les mostraba antes, que tiene ese monumento termal o que tiene ese santuario, pues seguramente como uno de los sitios centrales, como esta especie de grandes capitales del reino, si se puede utilizar esa expresión, ¿no? Los grandes centros jerarcas que están construyéndose y que están emergiendo a partir de esta época. Ulaca tiene 70 hectáreas de extensión. Si ustedes conocen Ávila y van a la parte medieval de Ávila, saben que Ávila está rodeada por una muralla medieval. El espacio que rodea la muralla medieval es un espacio que encierra 20 hectáreas. Dicho de otra manera, en la Edad del Hierro en Ulaca caben 3 Ávilas medievales. Para que se hagan una idea del tamaño de estas grandes ciudades
que son las ciudades, son casi ciudades-estado que están emergiendo en este siglo II a.C. Parece que Eulaca fue un oppidum jerarca, como les comento. Desde luego fue cabeza de un mercado regional allá por el año 200, 250 antes de la era. Desde el punto de vista arqueológico es inviable excavar un sitio de estos completamente, pero sabemos que allí se desarrollaron artesanías muy importantes, por ejemplo labores de cantería, como esa cantera prehistórica, fosilizada. Parece que los betones se acaban de ir y han dejado la cantera ahí, con las piedras, con las marcas de las uñas para cortar piedra. Cuando medimos los tamaños de las piedras coinciden exactamente con los tamaños de las casas que se levantan alrededor. Y en otras canteras, cuando medimos los tamaños de las piedras, coinciden exactamente con el tamaño de las piedras de los lienzos de la muralla. Este tipo de estructuras tan apoteósicas de alguna forma son propias de lo que serían estas ciudades de este momento. El recinto de Eulaca alberga distintos barrios, alberga zonas con casas más ricas, zonas con casas más pobres, zonas solamente dedicadas a trabajo de artesanía, zonas dedicadas a la forja del hierro, zonas dedicadas al alfar, zonas dedicadas a la molienda de cereales, seguramente zonas textiles, en fin, lo que nos está hablando de una ciudad compartida o compartimentada en barrios y compartimentada, por tanto, en áreas de distintos especialistas. Allí vivía y trabajaba una importante población, seguramente entre 1.000 y 1.500 habitantes, cuando lo cotejamos con los tamaños de las viviendas. Una población que se sentía protegida. Seguramente en torno al asentamiento se llevarían a cabo encuentros estacionales que reunirían pues, a los mercaderes con sus pastores, con sus ganados. Aquí la gente se casaría, se conocerían chicos y chicas que vendrían por los pueblos hasta hace 50 años, hasta antes de la llegada del tractor. Hasta la llegada del tractor hemos estado prácticamente en la edad del hierro en muchas zonas rurales de la península ibérica. Y de alguna forma, cuando localizamos en la periferia de estos sitios, en los arrabales de estos sitios, inmensos cenizales, es decir, escombreras llenas de huesos, de ladrillos, de adobes, de hogares, de postes, de madera, de restos de alimentos. Eso de lo que nos está hablando es de la reunión de gentes en ciertas épocas del año para comerciar, para intercambiar, para conocerse, para bailar, para divertirse, para pasar un rato más suelto. Lo típico que no encontrábamos en los castros anteriores y que empezamos a encontrar a partir de este momento. Este modelo que yo les muestro ahora es radicalmente distinto al modelo que veíamos en el siglo IV y en el siglo III antes de Cristo. Ya les he dicho que Julio César, cuando él va a las Galias, utiliza una palabra para definir este tipo de asentamientos fortificados inexpugnables y grandes, una palabra latina, oppidum, en plural es oppida, es sitio inexpugnable. Bueno, esta palabra la utilizamos nosotros para definir estas ciudades, pero vamos a ver, ¿qué significa eso? ¿Significa eso que las ciudades betonas no se crean hasta la época de Roma? ¿Significa eso de alguna manera que las ciudades betonas y otras ciudades de la época de la de hierro son resultado del comercio intenso que se produce a partir de la llegada de esta civilización? ¿O realmente podemos hablar ya de centros que empiezan a desarrollarse, que empiezan a adquirir complejidad, varias generaciones antes de la llegada de los romanos? Pues evidentemente no hay que sobredimensionar esta cuestión, porque yo ya les he ido mostrando en toda esta charla, y voy a ir acabando, yo les he ido mostrando en toda esta conferencia, de alguna forma, cómo los castros betones vienen proporcionando desde el siglo V y IV antes de Cristo numerosas pruebas de la producción de hierro, de la fundición de bronce, de la fabricación de cerámica, de la confección de tejidos, de la talla en piedra, así como evidencia seguramente de producción agrícola y de almacenamiento de alimentos a gran escala. También los ajuares de las tumbas, de la osera, de las cogotas, del raso. Los ajuares nos demuestran intercambios entre poblaciones y nos demuestran algo más importante, la llegada de productos a grandes distancias. Fíjense la imagen que tengo detrás de mí. Evidentemente, en el siglo III antes de Cristo, unos cuantos años antes de la llegada de los romanos, de los cartagineses, la famosa expedición de Aníbal. Aníbal es un general cartaginés que llega a la meseta ya por el año 220 antes de la era.
tiene un objetivo muy claro: hacerse con una vanguardia fuerte, hacerse con cereal, con alimentos y con esclavos, y casar a sus oficiales con mujeres de la meseta occidental para, de alguna forma, tener una retaguardia fuerte y lanzarse a su expedición, que es cruzar los Pirineos, cruzar los Alpes y acabar con Roma. A punto estuvo de hacerlo. Llegó a la meseta occidental, conquistó Salamanca, llegó hasta las tierras de Zamora, y en la información que tenemos de los griegos y de los escritores griegos que van con él, sabemos que cruza el río Tajo, y que el Tajo lo cruza por un vado, y hay muy poquitos vados en el río Tajo, y cuando cruza el vado lo cruza con elefantes, y esos elefantes fueron vistos por los bretones, porque no de otra manera aparecen broches imperdibles con forma de elefante, que evidente que se encuentran en Ledesma, en Salamanca, en ciudades bretonas que de alguna manera tuvieron que tener, si no el contacto directo con los cartagineses, sí una información que llega dentro de esta civilización, dentro de esta gran alta cultura del siglo III a.C., una generación antes de la llegada de los osticletes. Claro, pero este sistema, de Roma, pues, tuvo muy pocas décadas de desarrollo independiente. Estas ciudades como las que yo les he mostrado, Ulaca, ¿no? Estas ciudades-estado, estas ciudades que casi adquieren su propia autonomía, que están a punto de convertirse en estados, se diluyeron con la conquista definitiva de Roma. La dominación romana condicionó las características del hábitat, es decir, condicionó enormemente la forma en la que la gente vetona tenía que asentarse y tenía que vivir en el territorio. ¿Por qué? Porque a los romanos lo que les interesaba eran los usos agrícolas del suelo, no los usos pastoriles de las sierras de alrededor, donde se levantaban en esos riscos estos famosos castros. Las legiones romanas se establecían en los valles, se establecían en zonas donde podían hacerse con los excedentes agrícolas que hacía falta para poder alimentar a una sociedad en enorme demanda, que era la sociedad itálica, ¿no? Y de esa manera Ávila, la antigua Óvila de las Fuentes, se va a levantar en el llano. Y Ulaca, que lo tenemos aquí a los pies, va a ser abandonada, como se irán abandonando otros poblados en virtud de esas ciudades amuralladas, de esos primeros campamentos romanos, que después van a dar origen a las famosas ciudades medievales y a muchas de las ciudades en las que nosotros hoy vivimos. Esta estrategia tuvo que tener éxito seguramente pues allá por los años 82, entre el 82 y el 72 a.C., es decir, lo que nosotros conocemos como las famosas guerras sertorianas, porque de esa época es cuando tenemos los últimos datos de poblados como Ulaca. Las últimas cerámicas, las últimas monedas se fechan en esa época. Y las cerámicas más antiguas que localizamos en ciudades como Ávila, o en ciudades como Talavera de la Reina, o en ciudades como Talavera la Vieja, coinciden aproximadamente con esos años 70, 60, 50 a.C., prácticamente hasta la época de Julio César. Esas fundaciones se corresponden fundamentalmente con esa época. En Salamanca, por ejemplo, si echamos un vistazo a las tierras salmantinas, en esos castros que yo, alguno por lo menos ya les he comentado, ¿no? Por ejemplo, el castro de Yecla o el castro de Ciudad Rodrigo, la actual Ciudad Rodrigo, conocida como Miróbriga en las Fuentes, o el castro de Ticón o Saldeana, ese famoso castro que yo les mostraba antes, que tenía ese campo de piedras hincadas que se lleva hacia el siglo IV a.C. Estos sitios siguieron subsistiendo con los romanos, no se abandonaron como los yacimientos de Ávila. ¿Por qué? Porque estos sitios ofrecían algo que no ofrecían las ciudades bretonas de Ávila: metal, estaño, hierro. Todos los afloramientos metalúrgicos de toda la parte de esas zonas pizarrosas del occidente que entran ya en la frontera con Portugal son zonas muy ricas desde el punto de vista metalúrgico. Y a Roma le interesaba dos cosas: el metal y el cereal, además de los esclavos. El metal y el cereal. Y por tanto, en aquellas zonas en donde era factible hacer uso de esas primitivas ciudades prerromanas, siguieron siendo romanas, siguieron siendo ocupadas prácticamente hasta el siglo III o IV de la era cristiana, cuando van a ser ya definitivamente abandonadas. Al sur de Gredos, por ejemplo, el conjunto de fechas que proporcionan los denarios y los ases, como el que tienen ustedes aquí, este denario, ¿no?, del raso de Candeleda, lo que nos permite situar es el abandono de poblados como el raso, pues allá por la época de Julio César, hacia el año
40 aproximadamente antes de Cristo, porque tenemos los denarios más modernos, están acuñados con la figura de Julio César y por tanto se llevan fácilmente a esa fecha. No tenemos cosas posteriores, con lo cual es evidente que la gente que vive en estas ciudades lo abandona. No se van a Ávila, no. Los que viven en el Raso, en la zona de Candelera y en otros castros de alrededor, seguramente es la fuerza demográfica que va a contribuir al crecimiento y al desarrollo de lo que es Augustóbriga, la actual Talavera la Vieja, en el pantano de Valdecañas, o lo que es el Nazután, o lo que es la ciudad de Caesaróbriga, la actual ciudad de Talavera de la Reina. Seguramente esas ciudades crecen, se desarrollan a partir prácticamente de los prolegómenos de la era cristiana, con esas gentes betonas indígenas que vienen de estos poblados forzados a abandonarlos por las propias constricciones económicas que están estableciendo los romanos. Durante los casi 50 años que transcurrieron entre la llegada de Julio César a Hispania y la intervención de Agripa para sofocar lo que fue el último levantamiento de los astures y de los cántabros en el año 19 a.C., una parte muy considerable de las comunidades de la meseta ya se había habituado a los bienes romanos. Por entonces, la edad de oro de los castros betones había llegado a su fin. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias.